Tenemos la función f de x igual a x a la 3 más 2x menos 1 y se quiere demostrar si esta función es inyectiva. Lo que quiere decir es que si se traza la gráfica de x a la 3 más 2x menos 1 y trazamos una línea horizontal, esta debe tocar la gráfica en un solo punto. Para ello, el concepto que tenemos que recordar es que para demostrar que una función es inyectiva, debe cumplir el siguiente criterio, que f de x1 sea igual a f de x2, lo que traduce finalmente en que x1 debe ser igual a x2. Entonces lo que se hace en este caso es que se coge la función y donde está x colocamos x1, en este caso elevado a la 3 más 2x1 menos 1 y se iguala a la función reemplazando a x por x2 sería x2 elevado a la 3 más 2x2 menos 1. Como vemos, la idea es ir eliminando valores que nos puedan permitir y llegar a la conclusión final que conduce a que la función debe ser inyectiva. Entonces, aquí la única posibilidad que tenemos de cancelar es menos 1 y menos 1, ya que al trasladar cualquiera de esos dos valores se van a anular. Entonces quedaría x1 elevado a la 3 más 2x1 igual a x2 elevado a la 3 más 2x2. Aquí ya hay que emplear unas estrategias de cómo vamos a sortear esta ecuación de tal forma que podamos llegar a esa conclusión. Entonces, una estrategia es ubicar todos los miembros de esa expresión en un solo lado. Vamos a ubicarlo en el lado izquierdo. x1 elevado a la 3 más 2x1 menos x2 elevado a la 3. Simplemente estoy pasando x2 elevado a la 3 al otro lado. Pasa negativo menos 2x2. Sucede lo mismo y simplemente esto va a ser igual a 0. Entonces aquí se organiza la ecuación de la siguiente forma. x1 al cubo menos x2 al cubo más 2x1 menos 2x2. Esto será igual a 0. Si observamos, aquí tenemos entre estos dos valores, x1 y x2, vamos a tener una diferencia de cubos. Si recordamos el concepto de cubos, vamos a tener que, si tenemos x elevado a la 3 menos otro valor, llamémoslo a elevado a la 3, esto debe ser igual a x menos a, que multiplica a x al cuadrado más a por x más a al cuadrado. Nos vamos a aprovechar de esta propiedad de la factorización para determinar este cubo. Entonces vamos a tener que x1 menos x2 por x1 elevado al cuadrado más x1 por x2 más x2 elevado al cuadrado. Y esto más 2x1 menos 2x2 igual a 0. Entonces recordemos, esta parte corresponde a la diferencia de cubos. Luego podemos utilizar lo siguiente. Vamos a sacar, a reescribir nuevamente x1 menos x2 por x1 elevado al cuadrado más x1 por x2 más x2 al cuadrado más, vemos que acá
podemos sacar factor común 2 y va a quedar x1 menos x2 igual a 0. De estas dos expresiones podemos sacar factor común. Entonces el factor común sería x1 menos x2 que multiplica a x1 elevado al cuadrado más x1 por x2 más x2 elevado al cuadrado más 2 igual a 0. Entonces este 2 corresponde a este 2 que tenemos acá, ya que sacamos factor común. Ahora se trata de entender que podemos igualar a 0 cada una de estas expresiones. Entonces puedo igualar x1 menos x2 puede ser igual a 0 y lo mismo tenemos para x1 elevado al cuadrado más x1 por x2 más x2 elevado al cuadrado más 2 igual a 0. Entonces de acá tiene que salir nuestra solución. Vemos que aquí no tenemos ningún problema. El problema es en esta expresión donde debemos de utilizar algo que se llama el discriminante y por lo tanto lo vamos a hacer un tratamiento como si fuéramos a calcular a partir de una ecuación cuadrática. Para ello hay que recordar que el discriminante de una raíz dice que b al cuadrado menos 4ac nos permite determinar en una ecuación cuadrática cuál es su comportamiento. Por lo tanto, aquí vamos a llamar nuestra variable x1 y el comportamiento de x2 vamos a tratarlo como si fuera una constante. Entonces para ello utilizamos esto, sería b al cuadrado, que en este caso b al cuadrado sería x2 elevado al cuadrado. O sea, aquí estamos asumiendo que x2 es la constante, menos 4 por a, y a es la constante que multiplica x1, que en este caso es 1, por c, que sería el resto de x2 al cuadrado más 2, que sería x2 elevado al cuadrado más 2. Esto sería igual a x2 elevado al cuadrado menos 4x2 elevado al cuadrado menos 8. Si observamos, esto va a ser igual x2 elevado a la 2 menos 4x2 elevado a la 2 daría menos 3x2 elevado a la 2 menos 8. Resulta que esta expresión para que tenga solución dentro de los reales. Entonces para que x2 pertenezca a los reales, entonces x1 al cuadrado más x1 por x2 más x2 elevado al cuadrado más 2 no tiene raíces reales debido a que cualquier valor que tengamos para x2, si observamos, esto siempre va a tener un comportamiento negativo. Dentro de una raíz, vamos a colocar una raíz acá. Si esta raíz tiene solamente valores negativos, no tiene solución dentro de los reales. Entonces, como observamos, repetimos, si x2 tiene cualquier valor y cualquier número sea negativo, elevado al cuadrado va a dar positivo, esto nos está diciendo que siempre va a dar negativo. Por lo tanto, podemos concluir que no tiene raíces reales dentro de los reales. Esto ya sería pues parte de otros conjuntos numéricos como los complejos que no son parte de esta función. Por tanto, x1 menos x2 por x1 elevado al cuadrado más x1 x2 más x2 elevado al cuadrado más 2 igual a 0 implica que
La única solución es que x1 menos x2 sea igual a 0, por lo tanto, x1, simplemente este x2 que está negativo pasaría al otro lado, quedaría x2, demuestra que la función es inyectiva. Así termina el ejercicio.